Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Warwick Powell, profesor adjunto en la Universidad Tecnológica de Queensland y miembro senior del Instituto Taige, para hablar de su nuevo libro sobre termoeconomía, un tema muy importante para comprender los principales desafíos de nuestra época. Enhorabuena por el nuevo libro y gracias por acompañarnos. Gracias, Glenn. Estoy trabajando duro para ponerme al día con tan prolífica. Quizá algún día lo consiga. Bueno, como dije, es un libro muy actual, porque vemos mucha inestabilidad política y social en todo el mundo, y gran parte de esto, por supuesto, está vinculada a los cambios económicos de nuestra época. Así que ya sabes, cuando leí tu libro, en resumen, se puede argumentar que la revolución industrial en la que hemos entrado exige mucha energía. Y al igual que la energía fue un componente clave en todas las revoluciones industriales anteriores, vemos que también lo es ahora, si no, incluso más. China está ampliando su capacidad energética de manera significativa, preparándose para la economía que tenemos por delante, mientras que Occidente ve cómo sus economías se vuelven, diría, excesivamente financiarizadas. Y bueno, si tomamos el caso de Europa, en realidad está destruyendo su acceso a la energía. Me preguntaba si podrías explicar los argumentos clave de tu libro. Sí, mira, el libro es, en muchos sentidos, una síntesis de varios hilos de pensamiento que han existido desde hace entre 300 y 30 años. Fue mi propio intento de comprender el mundo cambiante de una manera que creo empieza a dar sentido a algunos de los rasgos fundamentales y fundacionales de la existencia humana, social y económica. Las tradiciones en las que me apoyo incluyen los amplios análisis históricos de Arrighi, que habla del largo siglo XX y de los flujos y reflujos del capital y los imperios. También se nutre de la amplia tradición de la economía clásica, desde Smith, Ricardo y Marx, hasta algunas de las ideas heterodoxas más contemporáneas sobre el dinero endógeno. Y también recurro a las nociones fundamentales de la física contenidas en las teorías de la termodinámica como una forma de fundamentar cómo podemos pensar nuestros sistemas sociales y económicos. Lo último que intento hacer es comprender el papel que desempeña la propia información dentro de estas dinámicas. Hago esto porque para mí la información se ha entendido tradicionalmente como algo que aporta orden a un sistema, mientras que mi argumento es que no siempre es así, y que en realidad necesitamos entender la información también desde una perspectiva energética. Así que esas son las tradiciones de las que intento nutrirme para trazar un panorama o desarrollar un enfoque teórico del mundo. Ese enfoque básicamente dice algo en esta línea. Las sociedades humanas necesitan alimentos para las personas y combustible para las máquinas, sin los cuales no pueden reproducirse. Así que la cuestión fundamental es realmente la del desarrollo y la reproducción social exitosos, ¿de acuerdo? Esto nos remite a algunas de las preocupaciones de la economía clásica, que se centraba en la producción de excedentes, su circulación y la reproducción del propio sistema. Lo que intento hacer es comprender este conjunto de problemas a través de las limitaciones y oportunidades definidas por la termodinámica. Parto de la idea básica de que las sociedades humanas y nuestros sistemas económicos son, en esencia, sistemas de transformación de energía. Somos energía encarnada. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni desaparece, solo cambia de forma. La segunda ley de la termodinámica dice que la tendencia intrínseca de cualquier sistema energético es hacia la entropía, la fragmentación y el caos. Así que lo que hacen las sociedades humanas es captar, recolectar y aprovechar la energía del mundo, transformarla, ponerla a disposición, consumirla, y al hacerlo,
Creas condiciones que permiten a esa sociedad reproducirse al día siguiente. Una cadena de suministro, por ejemplo, necesita funcionar de manera que le permita hacer lo mismo de nuevo mañana. No tiene sentido que un sistema económico social haga algo solo una vez. Debe ser capaz de sostenerse por sí mismo. Pero al intentar hacerlo, Glenn se enfrenta constantemente al segundo principio de la termodinámica, que es la tendencia inherente del sistema hacia la entropía. Entonces, ¿qué intenta hacer una estructura social humana en respuesta a eso? Busca intervenir mediante intervenciones negentrópicas, es decir, medios a través de los cuales puede aprovechar la energía de formas que generen excedentes energéticos, de modo que esos excedentes puedan utilizarse para aportar orden a lo que en realidad es un mundo caótico, un mundo en el que el propio sistema se mueve constantemente hacia el caos. Y esa dialéctica fundamental entre el caos, la naturaleza entrópica de la termodinámica y las ambiciones negentrópicas de las sociedades humanas es en realidad lo que impulsa el cambio social y económico a lo largo del tiempo. El éxito o el fracaso de esas intervenciones es, en última instancia, lo que define el éxito y, finalmente, la caída de las sociedades y civilizaciones. En términos generales, esa es la historia. Las finanzas desempeñan un papel fundamental en ello, porque son el medio por el cual las sociedades complejas, con divisiones del trabajo, movilizan esos recursos y hacen reclamaciones sobre el futuro. Al hacerlo, acabamos creando en realidad dos circuitos de reproducción social. Uno es el circuito material que acabo de describir, y el segundo es un circuito financiero, que es esencialmente un conjunto de derechos sobre valor futuro. Esos derechos pueden crearse rápidamente y tienden a crecer más deprisa, de hecho, que la capacidad del sustrato material para hacerlos realidad. Así que acabamos con burbujas financieras, exceso de liquidez en el sistema, auges en los precios de los activos y cosas por el estilo. Ese tipo de crisis acaban exigiendo un desapalancamiento y la retirada de liquidez del sistema. También conducen a ajustes e impairments en los balances, dejando a menudo el sustrato intacto. Las fábricas siguen existiendo incluso si la empresa quiebra. Pero si la capa financiera o los circuitos financieros se deterioran durante suficiente tiempo y no pueden movilizar recursos, entonces el propio sustrato material empieza a desmoronarse. El sustrato material tiende siempre hacia el caos, la fragmentación, el desgaste, la degradación de los edificios, las máquinas y así sucesivamente. Solo puede mantenerse mediante la aplicación de energía y esfuerzo. Ese es, pues, el circuito financiero. Y el último circuito es el circuito de la información, que en última instancia une estos dos elementos. No puede haber producción material sin información sobre lo que se está haciendo, y no puede haber circulación financiera conectada a los circuitos materiales si no se dispone de información sobre aquello con lo que se está tratando. La información tiene que crearse dentro de un sistema y al hacerlo, también consume energía. No podemos crear, almacenar, procesar, validar o hacer circular información sin usar energía. Si los efectos beneficiosos o negentrópicos de esa información son menores que sus costes energéticos, entonces esa información es en sí misma de naturaleza entrópica. En otras palabras, eso es lo abstracto. El ejemplo concreto, Glenn, sería la palabrería y el ruido. Demasiada palabrería, demasiado ruido, consume mucha energía y en realidad no contribuye a la estabilización del sistema, ni ayuda al sistema a resistir la trayectoria entrópica inherente de la termodinámica. Me pareció interesante la forma en que lo planteaste, que la civilización necesita combustible tanto para las máquinas como para las personas. Tu libro probablemente se haya vuelto aún más relevante ahora por la guerra en Irán,
ya que estamos aislados en cuanto a energía, y además afrontamos una crisis alimentaria por la escasez de fertilizantes. Pero también mencionaste a todos esos economistas liberales, y eso me resultó interesante porque, en el pasado, especialmente en el siglo XIX, invertimos mucho en desarrollar infraestructuras energéticas, poder industrial y cadenas de suministro resilientes capaces de resistir los choques. Tenía curiosidad por saber qué ocurrió, porque recuerdo la idea de que la sociedad debía centrarse en el bienestar, no solo en el beneficio. Ese era un tema clave para muchos de esos economistas liberales. Y vi, hace solo unos días, al presidente Trump hacer un comentario diciendo que el modelo económico de China no debería funcionar en teoría, pero de algún modo lo hace. Me pareció algo extraordinario, porque si uno mira a John Stuart Mill, Adam Smith, David Ricardo, todas esas figuras fueron bastante explícitos al afirmar que cuando el poder económico se aleja del trabajo productivo y se orienta hacia el control de los activos y los mercados, es entonces cuando las cosas empiezan a desmoronarse. Así que parece que, en Occidente, hemos convertido la economía liberal en una ideología que, en esencia, rompe con los fundamentos de la propia teoría que dice representar. ¿Cómo lo ves tú? Porque cuando lo vi, pensé que alguien debería decirle a Trump que el modelo económico chino en realidad se asemeja más a la teoría a la que él se refiere que a lo que los estadounidenses están haciendo actualmente. Sí, mira, es una gran pregunta, Glenn, porque las tradiciones clásicas de las que he tomado referencia y que supongo me han formado e influido a lo largo de mi vida académica y no académica, se han centrado en un conjunto de cuestiones relacionadas con el valor. ¿Qué es? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se generan los excedentes? ¿Y cómo se distribuyen esos excedentes entre los distintos sectores de la sociedad? En última instancia, la cuestión es cómo el sistema es capaz de reproducirse a sí mismo. Así que podemos remontarnos a los fisiócratas franceses de finales del siglo XVIII, que veían todo el valor como procedente de la tierra y del sol. Consideraban la agricultura como la única fuente de valor. Smith, Ricardo y Marx, evidentemente, se opusieron a eso mediante la idea de que el valor proviene en realidad del trabajo. Así que para ellos desarrollaron diversas versiones de una teoría del valor-trabajo. Ahora bien, en cierto sentido, existe una forma de trascender estos dos elementos de la tradición clásica, que es, en cierto modo, lo que yo intento hacer. No era un objetivo explícito y requeriría un trabajo mucho más detallado en sí mismo. Pero un resultado de facto de la manera en que conceptualizo la energía sugiere que centrarse en la tierra y la naturaleza es correcto, en la medida en que todo, en última instancia, proviene del mundo, siempre que también pensemos en nosotros mismos como seres humanos, como parte del mundo. Somos parte del mundo. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos elementos? Pues bien, lo que tienen en común es que ambos son sistemas centrados en la energía, solo que la forma de energía tiene permutaciones muy particulares. En términos humanos, la forma de energía que más nos resulta útil es la nutrición. Incorporamos los alimentos como nutrición, y eso nos permite, una vez procesados, esforzarnos y transformar esa energía mediante el movimiento u otras formas de esfuerzo, del mismo modo que el sol, el agua y otros elementos de la naturaleza transforman propiedades en las plantas que les permiten crecer, que luego cosechamos, o que permiten a los animales comer las plantas y crecer, y así sucesivamente. Así que esas preocupaciones eran en realidad bastante fundamentales para una tradición del pensamiento económico. Luego llegamos al período que va desde la década de 1890 hasta la de 1920,
cuando comenzó a surgir un conjunto diferente de preocupaciones dentro de lo que pasó a conocerse como la profesión económica. Esas preocupaciones estaban relacionadas con cuestiones sobre la asignación de recursos y giraban en torno al mecanismo de precios y a cómo se distribuían los recursos. La tradición clásica había explorado el valor de uso y el valor de cambio como conceptos analíticos distintos. La tradición postclásica o neoclásica, que surgió en torno a Marshall y otros, fusionó el valor de uso y el valor de cambio en un solo dato, el precio. Y una vez que se reduce todo al precio y se empieza a centrar la investigación únicamente en la eficiencia asignativa, se acaba perdiendo de vista las bases materiales del sistema económico, porque el precio lo difumina todo, abstrae de todo. Price abstracts from everything. In fact, it abstracts to a point where de hecho, se abstrae hasta el punto de asumir que los distintos tipos de capital son infinitamente intercambiables entre sí. Supone que el trabajo de un tipo puede sustituirse por el trabajo de otro tipo, incluso si, ya sabes, una persona es fuerte y otra débil, una está formada y otra no lo está. Nada de eso resulta especialmente relevante, porque hemos suprimido nuestra atención a estas dimensiones materiales de cómo producimos, transformamos y distribuimos las cosas, reduciéndolo simplemente a una cuestión del papel que desempeña el precio. Y ese fue el cambio. Ahora bien, ese cambio en el problema acabó afectando a las instituciones encargadas de formular políticas. Glenn, probablemente en los años 70 y 80, y se consolidó con la revolución de la economía neoliberal. Esta incorporó un conjunto particularmente limitado de cuestiones en torno a las políticas públicas que en última instancia consideraban los mercados, o no los mercados en general, sino el mercado como concepto idealizado, como la referencia fundamental para una formulación eficaz de políticas. Así surgieron otras ideas, como la del fallo del mercado. Si retrocedemos a la época anterior a la guerra en el pensamiento económico, ya se hablaba de fallos del mercado. Las investigaciones de personas como Joan Robinson y otros se centraban en realidad en las realidades de la competencia imperfecta. No se trataba de una especie de búsqueda para hacer realidad esa idea ideológica del mercado perfecto. En realidad, se trataba de indagar en la naturaleza y las razones de la existencia de la competencia imperfecta, las dinámicas que impulsaban la concentración del capital, la aparición de oligopolios y monopolios, y lo que eso significaba en última instancia para el sistema de distribución. Pero al llegar los años 70, y especialmente a partir de los 80, dejamos de hacernos esas preguntas. Así que esa cuestión sobre la función ideológica, Glenn, de la disciplina de la economía dominante me parece muy pertinente, porque también condujo a otras ideas como la idea de que el mercado de valores siempre valoraría correctamente el futuro, ¿verdad? Ahora mismo, eso claramente no es cierto. El hecho de que tengamos burbujas de activos es una prueba evidente de ello. Pero también hay ejemplos más contemporáneos. Por ejemplo, la forma en que se están valorando actualmente los futuros del petróleo está, en mi opinión, claramente desconectada de lo que realmente está ocurriendo en términos materiales. La valoración se basa en un montón de supuestos previos. El mercado tiene una especie de pensamiento grupal, suposiciones sobre la rapidez con que las cosas se recuperarán, con qué rapidez el imperio estadounidense pondrá las cosas bajo control, con qué rapidez se podrá detener la guerra con Irán, con qué rapidez se podrá reabrir el estrecho de Hormuz. Y todas esas suposiciones que han llevado a lo que creo que es una infravaloración crónica del coste futuro del petróleo van a volverse en nuestra contra. Porque la realidad es, contrariamente a la ideología que Estados Unidos está perdiendo estratégicamente, que no puede recuperar el control del estrecho de Hormuz. No existe una solución militar al control iraní sobre los flujos de petróleo a través del Golfo, ¿verdad? Estas son realidades concretas.
Pero el pensamiento grupal, unido a la larga está haciendo imposible que los mercados de capital estén las realidades. For the capital markets to adjust to new realities. También me sorprendió un poco esto. Quiero decir, me sorprendió hasta qué punto Trump intentaba hacer bajar el precio del petróleo, tranquilizando a todo el mundo con que la guerra terminaría pronto. Y además, estoy de acuerdo contigo. No hay una solución militar, así que no va a haber una desescalada. De hecho, acabamos de ver que Yemen ha entrado ahora en la lucha, lo que significa que el Mar Rojo también puede quedar fuera, lo cual es bastante dramático. Pero, de nuevo, no me sorprendió que Trump intentara hacer bajar el precio del petróleo. Sin embargo, sí me sorprendió lo exitoso que fue, porque pensé para mis adentros que nadie en su sano juicio se lo tomaría en serio. Pero, ya sabes, es evidente lo que está intentando hacer, pero no hay ninguna base detrás. Y aún así funcionó, al menos temporalmente. Los precios del petróleo bajaron por unas palabras que salieron de la boca de Trump, cuando todo lo demás que dices, ya sabes, en gran parte falsedades. Así que esto me sorprendió. Lo interesante ahora es que vemos cómo se está recortando la energía. Se puede argumentar que sí, que esta es una fuente de problemas, pero también parece que estamos en una espiral descendente, porque muchos de los problemas económicos que provocaron este conflicto al principio ahora están generando otros nuevos. Y también pensé en el título de tu libro. De nuevo, el título completo es, ya sabes, Termoeconomía en una época de monstruos. Así que, el tiempo de los monstruos es una referencia a Gramsci, quien escribió a finales de la década de 1920 o principios de los 30, algo parecido a El viejo mundo está muriendo y el nuevo mundo lucha por nacer, y ahora es el tiempo de los monstruos. Eso se refiere más o menos a esto. Sí, el viejo orden mundial ha desaparecido, uno nuevo está naciendo, y actualmente estamos en ese vacío. Y bueno, si lo miras desde el punto de vista político y económico, esto forma parte del desafío de nuestra época. Estamos atrapados entre distintos órdenes mundiales. Yo tiendo a definirlos como unipolar frente a multipolar, pero tienen muchas dimensiones. Mi punto es que, en este tiempo de monstruos, por así decirlo, cuando estamos en un vacío, lo previsible sería que hubiera mucha confusión, miedo, ansiedad y más desinformación. Tendríamos la aparición de ideologías muy radicales, líderes más extremos, movimientos políticos radicales, habría caos social e inestabilidad. Y, por supuesto, todo esto socava la economía, los mercados energéticos, todo, lo que solo empeora las cosas cada vez más. Así que parece que estamos atrapados en esta espiral descendente en la que las crisis sociales, económicas y políticas están todas interconectadas. Pero, ¿cuáles consideras que son las principales consecuencias sociales y políticas de, llamémoslas las decisiones económicas insensatas? Teniendo en cuenta que te refieres especialmente a los años 80, cuando dejamos de hacernos esta pregunta crítica, ¿cuál es ahora la consecuencia para la sociedad y el sistema político? Well, I think partly these are endemic. Bueno, creo que en parte se trata de características endémicas de este tipo de sistemas económicos. Existen fuerzas poderosas en juego que conducen a la financiarización, que es la expansión de los circuitos del capital monetario y del capital ficticio a expensas del desarrollo de los circuitos de la economía real. También tenemos, creo, desafíos epistémicos crónicos en los sistemas de información que luchan por hacer frente a los cambios radicales, donde los viejos modelos del mundo en realidad no explican lo que está ocurriendo, y aún así nos aferramos a ellos porque nos proporcionan consuelo. Y esto se ve, creo, en la forma en que los mercados han valorado la situación del petróleo. Pero también vemos esto en gran parte de la reacción política a nivel de las élites. Recurrir a la retórica del orden basado en normas,
intentando reafirmar alguna idea de rectitud moral liberal en los asuntos globales. Se sigue señalando con el dedo a ciertos actores, Irán, Rusia y otros, como si no fueran también víctimas de determinados tipos de persecución sistémica a lo largo de largos periodos de tiempo. Así que tenemos en muchos sentidos la confluencia de una serie de crisis que se amplifican mutuamente. Hemos visto una explosión financiera tras la pandemia, especialmente en el mercado de valores asociado a la inteligencia artificial y sectores similares, creando un crecimiento del valor de los activos sin transformar fundamentalmente el sustrato económico. Podemos ver esto en Estados Unidos, donde el empleo en el sector manufacturero, por ejemplo, ha estado disminuyendo durante los últimos 9 meses. Así que las grandes esperanzas de un rejuvenecimiento industrial simplemente no se han materializado. Pero al mismo tiempo, la liquidez del sistema sigue expandiéndose y encuentra su camino hacia los circuitos del capital ficticio. La razón por la que creo que estas cosas están ocurriendo, y por la que Venezuela fue finalmente atacada, y por la que Irán ha sido atacado, es que sí, existe un antiguo manual geopolítico, del que muchas personas han hablado, que se remonta a informes de grupos de expertos de hace 10, 15 o 20 años sobre el llamado Gran Tablero de Ajedrez, que trata con China, con Rusia, y así sucesivamente. Pero creo que lo que subyace a todo esto es una lenta dilución, o reducción, de la eficiencia del sistema económico estadounidense en su conjunto. Y durante largos periodos de tiempo, incluso cuando tu eficiencia energética sistémica disminuye, el propio sistema social tiene suficientes excedentes acumulados para hacer frente a la situación. Tampoco es algo evidente durante mucho tiempo, y precisamente porque no es evidente, puede ignorarse fácilmente. Así que, cuando surgen tensiones, como la crisis financiera de 2008, se abordan rápidamente mediante ajustes contables, sin examinar realmente el sustrato económico o energético material fundamental al que se refieren. Lo que estamos viendo ahora es un sistema económico estadounidense que ha empezado a experimentar una contracción en su eficiencia energética global. Eso no significa que carezca de una abundancia de energía disponible. Lo que ocurre es que la energía que necesita consumir para acceder a esa energía disponible está aumentando constantemente. Así que la tasa de conversión, la proporción entre la energía gastada y la energía obtenida, se está reduciendo cada vez más. En realidad, este es un momento de transición en la evolución de nuestros sistemas económicos globales y nacionales. Si pensamos en los sistemas económicos nacionales como sistemas energéticos a gran escala, la cuestión clave es si se encuentran en una trayectoria ascendente en términos de retorno energético total sobre la energía invertida o en una trayectoria descendente. Y si están en una trayectoria descendente, están en problemas. Porque con el tiempo, la reducción relativa de la energía excedente disponible en el sistema, y recordemos que la energía se manifiesta en formas específicas, ya sea en viviendas físicas, edificios, fábricas, máquinas, carreteras, líneas ferroviarias o lo que sea, todas estas cosas son energía incorporada. Así que, si la energía excedente disponible está disminuyendo en términos relativos, en algún momento partes del sistema empiezan a mostrar signos de tensión. Podría manifestarse en la degradación de la infraestructura o en la falta de disponibilidad de servicios sociales importantes, como la vivienda pública. También podría manifestarse, debido a la financiarización, en burbujas de precios de activos que permiten una especie de liberación del sistema mediante ajustes de balances y crisis financieras, pero que en última instancia no afectan a la capacidad productiva y energética del sistema en su conjunto. Así, a medida que los Estados-nación experimentan estas trayectorias energéticas, su capacidad para sostenerse y reproducirse depende de su habilidad para renovar sus fundamentos energéticos.
Si pensamos en las economías nacionales como sistemas energéticos a gran escala, estas experimentan aumentos y descensos en su eficiencia energética sistémica y su capacidad para reproducirse de manera sistémica requiere una renovación continua. Esto puede lograrse descubriendo nuevas fuentes de los tipos de energía existentes, nuevos hidrocarburos. También puede hacerse mediante tecnologías que permitan acceder a hidrocarburos previamente inaccesibles, o bien encontrando formas de procesar ciertas materias primas de manera menos intensiva en energía, aprovechando mejor lo que ya se tiene. Todas estas son las respuestas que sistemas farsi enriquecen botando en calidad smooth frank de su eficiencia energética. In response to diminishing energetic efficiency, when they confront limitations, Cuando se enfrentan a limitaciones, porque en última instancia el sustrato energético es la limitación material de lo que los seres humanos pueden hacer, sea cual sea tu retórica o ideología, la realidad material del mundo físico y químico acaba restringiendo nuestro margen de posibilidades. Estos sistemas energéticos necesitan hacer algo distinto. Pueden intentar ajustar la forma en que utilizan la energía. Si la producción de energía se vuelve menos eficiente, deben encontrar maneras de ser más eficientes en su uso. Puede que necesiten examinar cómo gestionan la circulación de los excedentes. Si no lo hacen, se producirán concentraciones de lo que en efecto es pobreza energética, escasez de cosas, ya sea de alimentos, combustible para los coches, edificios que se deterioran o lo que sea. Cuando todo eso se vuelve imposible, lo siguiente que pueden hacer esos sistemas es intentar encontrar fuentes de energía completamente nuevas en la naturaleza que les permitan volver a una trayectoria ascendente de eficiencia energética. China, en cierto modo, hizo esto. Comenzó este viaje exploratorio hace unos 25 años, en gran medida como respuesta a las limitaciones de seguridad energética. Todo el mundo en China era consciente de que Estados Unidos había designado el Estrecho de Malaca como un punto de estrangulamiento. Así que, claramente desde el punto de vista de la seguridad energética, recordemos que todas las sociedades necesitan proporcionar alimento a las personas y combustible a las máquinas. Para suministrar combustible a las máquinas hay que abordar los riesgos de interdicción energética en el Estrecho de Malaca. Y lo hizo de varias maneras. Una de ellas fue emprender un esfuerzo en desarrollo en torno a las energías renovables y la electrificación. Los frutos de ese trabajo comenzaron a mostrarse a mediados de la década de 2010. El I+D tardó mucho tiempo en ofrecer los tipos de tecnologías que finalmente produjeron sistemas en los que la relación entre la energía obtenida y la energía invertida mejoraba y alcanzaba un punto en el que era competitiva con los sistemas hidrocarburíferos tradicionales de alto rendimiento energético. Así, China pudo transformar progresivamente la estructura de su sistema energético, incluso mientras seguía creciendo. Así que mientras seguía aumentando su uso de diversas energías de hidrocarburos, una gran parte de sus nuevas fuentes de energía procedía de otros lugares. China ya está trabajando en la próxima generación, porque también entiende que las tecnologías de energía renovable aún no han tenido una vida completa. Sufren desgaste. Con el tiempo su eficiencia disminuye hasta el punto en que dejan de ser útiles desde el punto de vista energético. Y eso ocurre en unos 25 o 30 años. Así que estamos hablando del año 2050. Los tipos de tecnologías en los que China ya está trabajando, con el objetivo de sustituir los sistemas de energía renovable para entonces, son cosas como el torio, la fusión y similares. Estados Unidos ha respondido de una manera diferente. Estados Unidos, por supuesto, buscaba un cierto nivel de seguridad energética cuando descubrió y amplió la fracturación hidráulica.
El petróleo de esquisto al que pudo acceder era abundante. Pero también sabemos, por numerosos informes, incluidos los de grandes empresas como Shell y otras, que el coste energético de extraer el siguiente barril de petróleo de esquisto está aumentando. La eficiencia del siguiente barril y del que viene después se encuentra ahora en una pendiente descendente. Eso está generando presiones en el sistema. El mercado no lo valora lo suficientemente alto como para permitir que las empresas siquiera emprendan esas extracciones adicionales. Así que Estados Unidos está experimentando ahora un declive relativo en su eficiencia energética global. Además, existen demandas de electricidad que crecen de forma increíblemente rápida y concentrada debido al auge del sector de la inteligencia artificial. Eso también está ejerciendo presión sobre el sistema, no solo para generar electricidad, sino también para distribuirla. Y la degradación de la red de distribución con el tiempo, junto con la falta de aplicación de los excedentes energéticos obtenidos anteriormente al mantenimiento y la expansión del sistema, ha dejado al sistema expuesto a todo tipo de riesgos. El primer riesgo es que no puede ampliarse con la suficiente rapidez, y eso se debe a que la ampliación depende de recursos procedentes de otros lugares. Augmentation is dependent upon resources from others, and there are shortages of those resources. Y hay escasez de esos recursos, ya sean tecnologías de subestaciones, transformadores, o por supuesto los materiales que se utilizan en esos transformadores, como el cobre. También tenemos otras demandas sobre la red eléctrica, y aquí es donde se vuelve especialmente interesante, donde la entropía social y económica empieza a hacerse visible. A medida que la inteligencia artificial reclama la electricidad disponible, ejerce presión tanto sobre otras industrias como sobre los hogares. Algunas industrias no podrán adaptarse. Los hogares se verán sometidos a tal presión que muchos acabarán reduciendo su nivel de vida porque no podrán permitirse pagar las facturas de la luz. Así es como estas presiones sistémicas comienzan a manifestarse. Por tanto, para llegar a la tercera respuesta, Glenn dicen, se trata de acceder a recursos energéticos de terceros. La mayoría de los países en realidad van al mercado y los compran, de acuerdo, pero Estados Unidos ha decidido involucrarse en un imperialismo termodinámico. Simplemente va y los toma. Y eso fue lo que hizo en Venezuela. Los recursos en Venezuela, por supuesto, son difíciles de acceder. La infraestructura es deficiente y se requieren compromisos significativos de capital para obtener acceso a esos recursos. Pero las refinerías en Norteamérica están preparadas para procesar ese tipo de materia prima. Si podrán lograrlo o no es otra cuestión. Irán, en parte, no completamente, pero en parte, también puede interpretarse desde esta perspectiva, porque la respuesta de una potencia hegemónica con una eficiencia energética en declive es obtener acceso a suplementos. Así que busca acceder a opciones con un alto ROE, retorno energético sobre la energía invertida, para compensar su propia entropía y al mismo tiempo negar a otros el acceso a esos materiales, especialmente a quienes considera una amenaza o un rival. Así que Irán se encuentra en la intersección de un problema de transformación estructural en el sustrato energético. Y en última instancia, espera un momento, en última instancia creo que esto refleja, o es un síntoma, Glenn, de las experiencias variables de distintas sociedades en la forma en que han estado afrontando la entropía energética, mientras al mismo tiempo se cruza con la geopolítica del poder que se ha construido sobre la base de lo que es, en efecto, un modo de producción basado en los hidrocarburos. Así que podemos añadir muchas otras capas a la cuestión de Irán, pero creo que en el fondo estos son los temas en juego. Muchas de las crisis o conflictos de nuestro tiempo pueden verse, creo, a través de este prisma de la energía. Por supuesto, Venezuela es un buen ejemplo, porque no es que los estadounidenses no pudieran acceder a esa energía. Estaba sobre la mesa. Es que querían negar el acceso a China, Rusia y otros.
Pero también, incluso con la idea de apoderarse de Groenlandia, se ha hecho el mismo argumento. Fíjate en todas las tierras raras y los distintos recursos. Incluso en Ucrania, el ministro de Economía alemán fue muy claro al explicar por qué todo el litio y las tierras raras del Donbass deberían quedar dentro de lo que sería una Ucrania controlada por Occidente. Así que sí, también ir contra Rusia. Los recursos energéticos son, por supuesto, parte de ello. E Irán, sí, Lindsey Graham sugirió, ya sabes, vamos a ganar muchísimo dinero. Pero no se trata solo del dinero que ganarán los estadounidenses, también de lo que pueden cortar a China. Así que supongo que, como última pregunta, ¿ves las guerras energéticas como una consecuencia clave o como lo que definirá el tiempo que viene? Porque me pareció interesante que mencionaras el estrecho de Malaca. Han hablado mucho de esto. Ha sido muy importante. Si todos contuvieran o aislaran a China, eso cortaría su acceso a través del estrecho de Malaca, un poco como lo que está haciendo ahora Irán en el estrecho de Hormuz. Pero la consecuencia de esto, cómo reaccionaron los chinos, ha tomado muchas dimensiones diferentes. Dio lugar a cambios tecnológicos, como el desarrollo de las energías renovables y el torio. También tiene una consecuencia militar, con China construyendo una marina muy poderosa para eliminar cualquier restricción. Y desde el punto de vista geopolítico, la asociación estratégica con Rusia es crucial, dado que comparten largas fronteras, sin estados intermedios que pudieran verse interrumpidos como fuentes de gas o petróleo. Todo esto es bastante importante. Parece que la cuestión energética tiene muchas ramificaciones en la forma en que está estructurado el mundo. Considera que las guerras por la energía serán un factor clave, lo que definirá muchos de los conflictos en el futuro. Mira, creo que podemos afirmar que la cuestión de la energía y cómo las naciones abordan esta cuestión energética determinará si habrá guerras o no y dónde surgirán esas guerras. Por ejemplo, una de las razones evidentes de lo que está ocurriendo en Irán es que los países con costes hundidos limitados en sistemas de hidrocarburos están en posición de acelerar sus procesos de electrificación y reducir su exposición a la guerra de los hidrocarburos. Estamos viendo esto en todo tipo de ámbitos, incluido el rápido desarrollo de los coches eléctricos, por supuesto, pero también en la electrificación del transporte en general. La mayoría de la gente mira los coches eléctricos chinos y piensa solo en los vehículos de pasajeros, pero se espera que para 2030, alrededor del 30% de la flota de camiones de China esté electrificada. Así que su flota de transporte por carretera de larga distancia se electrificará. También estamos viendo ahora, en aplicaciones comerciales, aplicaciones reales más allá de las pruebas, vehículos estuarinos eléctricos y embarcaciones marítimas para el transporte de mercancías. Obviamente, no están a una escala adecuada para el transporte transoceánico o de aguas profundas, pero, de nuevo, esto reduce la dependencia de los hidrocarburos. O dicho de otro modo, hace posible que los hidrocarburos cada vez más escasos se utilicen en cosas que no pueden sustituirse. Así que ya sabes, esos buques portacontenedores de gran y enorme escala seguirán obviamente funcionando con diésel, al igual que el transporte aéreo. Ahora bien, el transporte aéreo se está complementando, sin embargo, con el desarrollo de drones. Obviamente, no para el transporte de larga distancia, sino para el transporte de corta distancia, tanto de personas como de mercancías. Y eso va a cambiar la combinación energética de la logística local, de la última milla y de ese tipo de operaciones. Así que la aceleración de la electrificación va a formar parte de la respuesta. Creo también, sin embargo, que dado que es una realidad que los hidrocarburos son una parte fundamental de muchos sistemas, incluidas, por ejemplo, las fábricas, y no solo como fuente de energía, sino también como insumo, una economía basada en los hidrocarburos seguirá desempeñando un papel importante para muchos países en el futuro.
Y un lugar como Irán, dependiendo de cómo se resuelva la guerra, podría convertirse en una propuesta muy interesante, porque sin duda controlará el estrecho de Hormuz, lo que afecta al mercado marítimo del petróleo. Pero las posibilidades terrestres o por vía terrestre de conectar Irán con el resto de Eurasia para transportar su petróleo con un alto retorno energético sobre la energía invertida van a proporcionar al continente euroasiático un nivel de seguridad energética prácticamente inigualable. Tendrá algunos hidrocarburos de muy alta calidad y gran eficiencia, especialmente de Irán y Rusia, así como sistemas de energía renovable o limpia, con un alto retorno energético sobre la energía invertida, en particular gracias a China. Podemos añadir, por supuesto, que tanto Rusia como China son desarrolladores de energía nuclear con capacidad global, y eso configura un futuro en el que la seguridad energética de ese continente puede estar garantizada. Cómo se desarrolle eso en otras partes del mundo, creo que será muy interesante, Glenn. Europa Occidental, como mencionaste en tus comentarios iniciales, se ha situado en muchos aspectos en una posición en la que tiene una soberanía energética muy limitada. Y por tanto depende de terceros en todos los aspectos para sus fuentes de energía o para una gran parte de sus insumos energéticos. Esa situación no es viable en lo que respecta a la reproducción civilizatoria. Así que será necesario que quienes están en Europa tomen decisiones críticas, ya sea desde Bruselas a nivel paneuropeo, desde los Estados-nación o incluso a nivel subnacional en estados y provincias, para abordar estos problemas de ineficiencia y déficit energético en nombre de la sostenibilidad de la capacidad reproductiva de sus propias sociedades. Creo que Asia probablemente acelerará sus procesos de electrificación. Y así, esto dibuja un panorama, Glenn, que quizás sea un poco más optimista que la inevitabilidad de las guerras por la energía. Pero también es posible que estos procesos conduzcan a más conflictos, ya que quienes tienen hidrocarburos para vender, como Estados Unidos con su GNL, intentarán socavar los procesos de aceleración de la electrificación para mantener abiertos esos mercados para sus propias industrias exportadoras. Ese es el otro lado de todo esto. Creo que vamos a ver tensiones significativas, porque de lo que estamos hablando no es necesariamente de sustituir una base energética por otra, que es lo que a menudo implica la transición energética. En realidad, se trata de cómo se satisface la próxima cantidad marginal de demanda energética. Y cuanto más se satisfaga a través de fuentes no hidrocarburíferas, más posible será que los Estados-nación tengan soberanía energética. Así que eso va a definir, supongo, el vector de la competencia, porque estamos ante un proceso en el que el tiempo importa, en el que la velocidad del cambio importa, y Estados Unidos buscará maneras de aplazar las cosas, otros 10 años más, mientras todos los demás intentan acelerar el cambio. Realmente no entiendo en qué punto se encuentra Europa, porque para mí la estrategia más racional es avanzar lo más rápido posible hacia una posición de soberanía energética. Y sin embargo, el liderazgo parece completamente paralizado ante esta cuestión. Ese tiene que ser el objetivo. Sin embargo, la forma en que se llegue allí, en cierto sentido, no importa demasiado, porque una vez que se asegura la soberanía energética, en realidad se gana mucho más margen de maniobra. Pero sin eso siempre se está en una posición difícil. Así que crucemos los dedos, a pesar de estas explosiones sintomáticas de una entropía sistémica significativa que se manifiesta, podamos acelerar algunas de estas transiciones y evitar los graves que de otro modo se producirían. Pero sí creo que existen riesgos reales de guerras basadas en la energía. Bueno, en cuanto al tema europeo, no puedo arrojar ninguna luz sobre esto.
Los líderes europeos parecen reconocer, una y otra vez, la importancia de la soberanía energética, pero las decisiones que toman siempre van directamente en contra de ella. Así que sí, para mí también es un poco un enigma. En fin, quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de hablar sobre tu libro, y me aseguraré de dejar un enlace en la descripción. Así que todos, aseguraos de pedir una copia. Y gracias de nuevo por dedicar tu tiempo. And thank you again for taking time.